Nos queda otra cosa más que seguir adelante, pase lo que pase. Es triste, ¿no? Pero sabemos que cuando los años se nos suben encima, sabemos que ya no nos queda mucha pólvora que quemar. Lo digo por mí, porque ya no hay muchos planes. Ya cuando le da 70, 80, 90, ¿no? ¿Cuántos años tenía su padre? 100. La sangre de Cristo, no cualquiera llega a los 100, hermano. Entonces, es un regalo el cual ellos han recibido, que Dios le haya dado larga vida al padre, nuestro hermano Alberto. Amén. Pero una de las cosas sí sabemos que para morir nomás se necesita estar vivo. Correcto. Y es todo. Entonces todos vamos para ese, bueno, si es que no toca la trompeta, ¿verdad, hermano? Amén, es cierto. Si toca la trompeta, bueno, pues los que están en Cristo, pum, vámonos. Pero si no llega la trompeta, pues aquí vamos a esperar a que nos despidan en nombre del Señor. En esta ocasión vamos a estar trabajando en Romanos capítulo 11, verso 13, y Romanos capítulo 1, verso 1, Primera de Corintios capítulo 1, verso 1, Primera de Corintios capítulo 9, del 1 al 6, y Hechos capítulo 1, verso 21, y el título de la enseñanza, el apóstol número 13. El apóstol número 13. Yo nunca jamás había escuchado una enseñanza de esas, jamás. Dios me la dio hace tiempo. Y quiero compartirle el nombre del Señor, dirá usted, ¿por qué 13? Bueno, vamos para allá. Primero, vamos a comentar, a ver qué es lo que traen en el cerebro nuestros hermanos, y luego ya nos metemos a la escritura. Hermano Alberto, el apóstol número 13, ¿qué nos puede compartir usted con ese título? Claro, sí, es correcto, ¿verdad? Si usted ha tenido la oportunidad de leer las Escrituras, pues usted conoció quiénes fueron los 12 discípulos del Señor Jesucristo. Amén. Y Pablo relata en una de sus epístolas, y yo siendo un abortivo, como el último de los apóstoles, amén, exactamente. se declara él mismo se declara de sus palabras, ¿verdad? Ahorita lo vamos a leer. Ahí He sido pues. recibido, entonces por amén. eso es que él es añadido como el 13º discípulo del Señor Jesucristo. Aunque la mayoría, hermano Iván, no lo mire de esa manera. Nomás se concentra en los 12, los 12, los 12. Pero observando la palabra del Señor, claro que hubo 12 apóstoles, fundamento, porque cada apóstol significa cada tribu de Israel. Correcto. Pero vamos a ver por qué el Señor escogió a Pablo de Tarso como un abortivo en lo último, y cuál fue el trabajo que lo mandó a hacer en el nombre del Señor. Hermano Samudio, ¿qué puedes tú compartir sobre el apóstol número 13? Aleluya, sí, claro, pues dice de su palabra, dice que, ahora sí que el apóstol número 13 dice que Saulo de Tarso no anduvo con el Señor, amén. Dice la palabra que a él lo tumbó del caballo. El Señor lo ¿Quién tumbó. sabe qué sería, hermano? Lo tumbó de la bestia que traía. Eso. Por eso decía caballo, camello. No, era ¿quién sabe qué sería? ¿no? Pero, una bestia, pero hermano, el Señor lo tumbó. Y al tumbarlo, el Señor cuando te llama, te tumba. Amén. De tu montura. Amén. De lo que andes montado. De donde andes arriba. Si andamos muy alzados. Aquí al apóstol Pablo lo tumbó de arriba de la montadura que él andaba. Amén. Y creemos que ese es el que dice, porque el Espíritu Santo dijo, apártenme a Pablo, porque yo sé cuánto amén. Va a padecer. Pero amén. Hay uno de los requisitos, hermano Alberto, que para ser apóstol se necesitaba haber visto al maestro, haber andado con él y haberlo tocado, como decir, echarse un café con él, amén, hermano. Claro. ¿Existiera el café por allá? Yo creo que sí, hermano. Pienso que sí. El punto es convivir. Entonces ese era uno de los requisitos. Por eso ahora los nuevos apóstoles que se pronuncian apóstoles, pues cuando estuvieron con Jesús, hermano, cuando lo palparon, cuando lo tocaron. Y ahorita vamos a leer también ese texto. Es muy importante que nos ubiquemos. Entonces dirá usted, bueno, ¿y Pablo? Pablo no lo miró físicamente, pero oyó la voz. Aleluya. Audible, la voz audible, lo oyó así al tú por tú. No lo tocó, no se tomó un cafecito con él, pero tuvo un encuentro con él. Personal, amén. Dale, un encuentro
personal con el Pues, Señor. ¿quién eres? O sea, Yo soy Jesús, sí. a quien tú persigues. Ándale. Porque ahí se encontró con el jefe, hermano. Sí, claro. Porque una cosa, hermano Alberto, es... si usted cierra los ojos y oye la voz, hazte cuenta que lo tienes enfrente. Sí, claro. Porque pues estás oyendo la voz. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Como decir, ¿por qué estás molestando tanto a mi novia, a mi iglesia? Y es importante, hermanos, que miremos este punto de vista que Dios me lo compartió. Yo no, este mensaje yo no lo he visto en ninguna parte, ni lo he escuchado. En 43 años que tengo predicando la palabra del Señor, no lo he escuchado, este mensaje. Va a ser primicia aquí en la radio. Vamos a entrar a la escritura ahí hermano Alberto, en Romanos capítulo 11, verso 13. Romanos 9, digo. Primero vamos a Romanos capítulo 11, Okay. verso 13. Dice así la palabra del Señor, porque a vosotros habló gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Hasta ahí, mire, porque a ustedes hablo, le está hablando ahí como decir a los discípulos, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Ahí hay una separación. Y le dice, honro mi ministerio. Pablo no convivió bastante con los discípulos, porque él en la mayoría de su evangelismo fue exterior. En una de las veces duró 14 años fuera, predicando allá la palabra del Señor, pienso yo que asentando iglesias y preparando gente. Y en otra duró 4 años. Entonces lo miramos siempre afuera. Él fue escogido para predicarle a los gentiles. Y ninguno de los apóstoles hicieron ese trabajo. Después, cuando fueron huyendo, y la historia cuenta en donde murió el apóstol Judas, pero no el Iscariote, Judas Tadeo, donde murió Pedro y todos, pero la mayoría quedaron en la localidad. Y Pablo, en sus viajes misioneros, llevaba, claro, un compañero, un discípulo, a Juan Marcos, pero en su trabajo que él estaba desempeñando fue a predicarle a los gentiles. Vamos a leerlo desde el verso 1, hermano Alberto. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Cuestiona. En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Eso le pasó a Elías, hermano. Santo, aleluya. Así también aún este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su cómbite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Aleluya. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo, apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Hasta ahí. Fíjese
¿qué separación hay a los gentiles? Y los apóstoles, cuando Jesús estaba con la samaritana, en lugar de estar contentos, no, y ¿por qué está, voy a decir, hablando con esa samaritana? Todos los del pueblo de Israel no se juntaban con la chusma, paz de Cristo, hermano. Sí. Haga de cuenta, es una palabra. Judíos y gentiles, no. Es como decir, yo no me junto con ellos. El pueblo de Israel siempre estuvo separado de los que no eran israelitas. Entonces todos aquellos que no eran del pueblo les llamaban perrillos. Mismo Jesús les dijo, como hicieron los gentiles, perrillos. Y hay una separación. Entonces Dios en su plan, al escoger a Saulo de Tarso, y lo puso él como apóstol del Espíritu Santo. Aleluya. Y el Señor lo puso, dice, como el 13º apóstol a los gentiles, a nosotros. Ahí entramos a nosotros, ahí somos añadidos. Amén, hermanos. Porque ese era un plan del Señor para el resto del mundo. Amén. El libro de Romanos capítulo 1, verso 1 hasta el verso 7, Alberto, por favor. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo. Romanos, amén, capítulo 1, ¿qué nos dice del 1 al 7? Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Aleluya. Apartado para el evangelio de Dios, el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que le fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entre las cuales estás también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. 7. Y a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santo, gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjese, qué tremendo desde el verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Él siempre se recargó a Jesucristo porque por muchos y aún por los discípulos era, como decir, despreciado. Siervo de Jesucristo y llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia. Ahí está, un apóstol para predicar, como decía, el 90% recargado a la gracia para los perrillos, para los gentiles, y el apostolado, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados a ser de Jesucristo. Del 1 al 7, Alberto, fíjese qué tremendo enfoca y no tartamudea cuando él se pronuncia apóstol de Jesucristo. Dale, Alberto. Y vemos un punto muy importante aquí, hermano, porque aquí no vemos a Pablo como ahora en la actualidad los ciertos profetas que se hacen llamar, ¿verdad? O apóstoles. Aquí vemos Pablo, siervo, dice, un servidor. Amén, hermano. No se está parando el pelo, no está diciendo Pablo el supremo, Pablo el grande. No, Pablo el siervo. Amén. De Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Santo. El que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, el que era del linaje de David según la carne. Mire, este hombre ya había sido apartado. Amén, hermano. Para realizar ese trabajo, hermano, porque como usted ha dicho, no siempre el trabajo es el mismo para todos. No, hermano. Y no todos estamos capacitados para hacer el mismo trabajo. No. Unos tienen cierta habilidad para realizar un trabajo, otros para otro, y cada quien, como dice el Señor Jesucristo, cada quien le dio dones. Y qué casualidad, Alberto, mire,
hablando de eso que estás diciendo, él no pone cargas que no podamos cargar. El carácter de Pablo, rudo, tosco, tremendo, hasta criminal, el bárbaro, estaba preparado aún, literalmente, no, secularmente, perdón, estaba bien capacitado, pero su carácter, me refiero, tosco, rudo, y él mismo lo dice en 2 Corintios capítulo 11, verso 3, dice, aunque soy tosco en la palabra, él mismo lo declara. Sí, correcto. Entonces Dios, cuando le hizo ese llamado, era porque ya sabía lo que le esperaba. Por eso cuando Jesucristo le dijo a Ananías, ve y ora por Saulo, y ¿qué dijo? ¿Le tuvo pavor? Dijo, que no sabe. pues que no sabes quién es. Ay, sí. ¿Cómo se le ocurre decirle a Ananías a Dios que no sabes? Él ha hecho muchos males, ve, porque instrumento me es útil, y él va a sentir cuánto va a padecer por mi nombre. Amén, qué hermoso. Qué tremendo, Alberto. Sí. Añádale algo, hermano, ahí. Sí, no, Pablo, todo lo que el Señor le había permitido practicar, realizar, era una preparación. Preparación tremenda, sí. Amén. Así como a nosotros se nos permitió batirnos en el fango y Amén. enlodarnos y vivir una vida miserable. ¿Para qué? Ahora Para que ahora podamos testificar con Amén. fuerza, con gallardía, Y derecho. con fortaleza y sin remordimiento alguno de lo que fuimos. Y sin darle vuelta al asunto, hermano. ¿Para qué? Para poder rescatar una alma, para poderle decir a alguien que verdaderamente Jesucristo puede cambiar tu vida. Amén, correcto. ¿Por qué? Porque si Jesucristo pudo cambiar la vida mía, la de mi hermano Iván, la de usted, pastor, tampoco no va a cambiar la de alguien. Aleluya. Pues para eso estamos aquí, para dar testimonio. Correcto. Amén. Porque un siervo que le sirve a Jesucristo y no trae testimonio, algo está mal. Entonces, ¿qué voy a testificar? O solamente que nomás salga del puro colegio con la diploma. Ah, bueno, es diferente. Porque como lo hemos predicado aquí, hay diferentes tipos de llamados. Nosotros, al menos, yo me considero un predicador del vulgo, de la calle, de allá, me sacó del trochil, del batidero, de allá. No me sacó el colegio. Ni salí con una diploma para que me dieran una iglesia. No. A ver, usted, hermano Iván, ¿que ya venía con diploma o qué? A ver, hermano. No, Dinos, claro que a ver, dinos, claro que hermano. no. Veníamos ahora sí, inexpertos, veníamos sin nada, o sea, no traíamos nada del Señor. Todo lo que traemos nos lo ha dado Él. Amén. Toda la sabiduría que nos ha dado, la enseñanza, ha sido de Él, amén. Aquí el apóstol Pablo habla, dice que es llamado a ser, pero primero dice siervo. Siervo, hermano, servidor. Aleluya. Y luego dice llamado a ser apóstol. Pero Aleluya. es el verso 1, dice llamado a ser apóstol, pero primero dice siervo del Señor. Pues claro. Primero tienes que Él ser reconocía. siervo. Primero tenemos que servir. Amén. Él reconocía que iba a servir. Amén. Entonces, pero dice que el verso 5 dice que por quien recibimos la gracia y el apostolado ¡Santo! de Jesucristo, por la obediencia a la fe, dice, amén, por amor de su nombre, amén. Dice que el verso 6 está hablando, dice que también entre las cuales estamos llamados a ser de Jesucristo. ¡Santo! Hay un llamamiento aquí. Pablo tenía su llamamiento. Él entendía que él traía un llamamiento a los gentiles, un llamamiento que Cristo le estaba dando. Entonces, gloria a Dios. A ser siervos, dice, a ser siervos del Señor. El apóstol Pablo nunca se engrandeció. Él dijo, No. yo he trabajado más que Pedro, he trabajado más que esto, he sido esto, dice, pero todo por el Espíritu que está de Dios en mí. Amén. Vamos allá, 1 Corintios capítulo 1, del 1 al 3, hermano Alberto. 1 Corintios capítulo 1, Pablo llamado a ser apóstol. Ahí está, vamos a remachar, estamos remachando esa palabra para que usted entienda y comprenda. Y ahorita le vamos a mostrar el verso donde quien ocupó el lugar de Judas Iscariote. No lo ocupó Pablo. ¿O lo ocupó Pablo, Samudio? No. Ándele. Ahí completaron los 12. Y luego separado. Hermano Alberto, 1 Corintios capítulo 1, Pablo llamado a ser apóstol. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, Santo. con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por eso, hermano, Pablo, ya inspirado por el Espíritu Santo, él mismo cuando fue a predicarles a los gentiles, y no nomás a los gentiles, también del otro lado también les predicaba, ser santo porque yo soy santo y habito entre los santos, y buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Ese era el mensaje para Amén. todos, Padre Cristo. A ver, hermano, añádele algo. Amén. Casi nada, ¿verdad, hermano? Correcto, y sin santidad dice que nadie verá al Señor. Entonces, la palabra nos habla muy bonito, hermano. El que quiera ser santo, santifíquese más. Amén, dice hermano. en el libro de Apocalipsis. Pero el que no quiera, el que se quiera ensuciar, ensúciese más. El Señor nos da la oportunidad de escoger. El libre albedrío, hermano. Ahí entra el libre albedrío de qué es lo que usted quiere hacer. Amén. Aleluya. Samudio, Amén, hermano. ahí si quieres añadir algo. Bueno, hablando, dice que Pablo ahora sí que fue usado más en la gracia, dice, para la gracia. Porque en la ley ella había sido el maestro de la ley. Yo había ido a la universidad, lo más, pero él fue usado, el Señor lo usó así para la gracia en estos últimos tiempos, para nosotros, para esta iglesia, aquí hablándole a la iglesia de Corinto, a esta iglesia que era, dice, también era del Señor santificada para Cristo, amén. Entonces, aquí el apóstol estaba siendo usado. ¡Aleluya! ¿Para hablarle a qué? Para hablar de la gracia, Alábale, hermano. para hablar de ese nuevo pacto que Dios tiene con nosotros, amén. Amén. Ahora vamos allá a 1 Corintios capítulo 9, verso 1 hasta el verso 6. Y vamos a ver un detalle ahí tremendo. Qué bonito que nuestras enseñanzas tienen variación, hermano. Porque la misma escritura nos enseña no nomás un solo tema, abarca varios temas. Allá en 1 Corintios capítulo 9, del 1 al 6, Alberto dice, no soy apóstol. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Santo, ahí está. No sois vosotros en mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son vosotros en el Señor. Ahí para aleluya. Está tremendo ahí, hermano. Está Bueno, yo de título no, pero aquí están mis hechos. mis frutos. Como cuando habla de la fe. Amén. Enséñame tu fe, pero con obras. En obras. Y Yo tengo mi fe con obras. no se la voltea. Entonces, ahí se me viene a la mente ese verso 2. Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Estaba presentando trabajo, estaba presentando fruto, porque muchos nomás se basan al título, hermano. Tito, A ver. haga de cuenta que él con esas palabras estaba diciendo, este es mi diploma. Este Este es mi título. Correcto, hermano, échale un chico ahí. Ahí con esas palabras, él estaba Ahí está. diciendo, aquí está mi título de apóstol. Porque cuando empezamos a veces a meter muchas reglas, como que no, hermano. No, Entonces, no. ahí con hechos se está demostrando de que estaba totalmente convertido al cristianismo. Fíjate, termínale, hermano, hasta el verso 6, hermano. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi Sí, defensa. buenos para atacar, ¿Acaso aleluya. no tenemos derecho de comer y beber? Lávale. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros Eso, una hermana por eso, mujer, como eso. también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Aleluya. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Hasta ahí, hermano, verso 5, te lo repito. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Hermano Alberto, repito ese texto, porque ¿qué habla la Biblia del celibato? Dime. Nada. Ándele, ahí quería que tocaras. No habla nada. La Biblia no dice que un sacerdote no puede estar casado. Ah, pégale ahí, hermano, ¿Por pégale qué? ahí. Porque si la Biblia dice en los requisitos, y marido de una sola mujer,
En Timoteo, Pablo le escribe a Pablo le Timoteo. escribe a Timoteo y le dice los requisitos si quiere aleluya. ser obispado, o sea, la máxima autoridad. Amén. El obispo Que no sea marido, pendenciero, que no sea codicioso, que ni de no, ganancias que deshonestas. no trabaje por ganancias Amén. deshonestas y que sea marido de una sola mujer. Y luego le está dando el mandato a la máxima autoridad, el correcto. obispo. El que desea obispado, buena obra desea, marido de una sola mujer. El celibato es una vil mentira del clero romano, y así entren papas nuevos y siguen con su mismo pecado. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil, obedecer la escritura o estar con sus demandas y sus miles de demandas que tienen por abuso infantil? Están atestados de demandas y de depravados, de degenerados, porque Dios nunca estableció el celibato en la Biblia. No existe. Existe el don de continencia porque Pablo habla en 1 Corintios capítulo 7 verso 1 en adelante, el don de continencia, y él mismo se pone, por ejemplo, el que tenga el don de continencia, quédese como yo. Pero si no tiene el don de continencia, vale más que se case que en lugar de estarse quemando. Y esos sacerdotes que se están quemando y luego cometen actos vergonzosos, hombres con hombres, y se hacen depravados y degenerados porque quieren detener lo que estableció Dios. El sexo en el matrimonio es establecido por Dios, y aquí lo dice muy hermoso: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Aleluya. Como también los otros apóstoles. Ándale, no nomás a mirar, hermano. Y los hermanos y los hermanos del Señor y Cefas, o solo yo y Bernabé, no tenemos derecho de no trabajar. A ver, Samudio, pégale al verso 5 en el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, amén, hermano. Dice, no tenemos derecho, dice, de traer una hermana por mujer. O no tenemos también los otros, dice, apóstoles y los hermanos del Señor. Grita, hermano. Y Cefas dice, no tenemos derecho. Sí, claro que sí, hermano. Tienen derecho de traerlo porque el Señor eso lo instituyó desde el principio. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente en la Biblia no existe el celibato. No. No existe, o sea, eso es algo inventado por el hombre, es doctrina Pues de por hombre. eso les va como les va, hermano. Por eso Cristo cuando vino, dice, cuando fue al templo y se enojó por lo que estaban haciendo una cueva de ladrones, la casa de su padre, dice, la casa de mi padre es una cueva de ladrones, y los azotó y los sacó para afuera. Se dio cuenta de cómo hablaban mal del Señor, cómo cavilaban en sus corazones, cómo siempre lo estaban acusando. Por eso el Señor dijo, ¿sabe qué? Ya estuvo. Le dio un nuevo pacto al apóstol Pablo. Le dio una nueva enseñanza. ¿Sabes qué? Vas a predicar esto. Vas a predicar esto porque es necesario. Es necesario porque ahora sí, los rudimentos, aquellos que estaban antes, no eran suficientes. Y por eso ahora le mandó al apóstol Pablo. Dice, mira, vamos a predicar esto. Porque esto es mejor que lo que estaba. Amén. Hermano Alberto, a 1 Timoteo capítulo 3 verso 1 lo leemos para que se confirme y quede grabado aquí para la enseñanza de los hermanos que ignoran la palabra del Señor. A 1 Timoteo capítulo 3, requisitos de los obispos. Vamos. Y también de los diáconos, viene ahí. Aleluya. Dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia ¡Santo! de Dios? No un neófito, Santo. no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Aleluya. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Aleluya. Requisito de los diáconos. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces
ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer aleluya. y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aquí está hablando desde la máxima autoridad hasta el diácono, que el diácono en el clero romano es el monaguillo, paz de Cristo. Amén, es cierto. Barre desde arriba, Alberto, hasta abajo. Aquí no hay duda. Si deseas ser algo grande, fíjese. ¿Y por qué pone este requisito? Para que no entre ese pecado depravado, degenerado adentro. Por eso ahí en Romanos, en el capítulo 1, dice claramente, cuando cambiaron la gloria de Dios por algo incorruptible, hombres con hombres se encendieron en su lascivia y Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Sí o no? Dice la Escritura. Sí, correcto. A ver, amén. Éntrale de ahí de lo que le quieran remachar desde el verso 1 hasta el verso 13. Compartan ahí. Mi hermano, dice que, ahora el verso 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. La honestidad es algo bien bonito, hermano, porque es una rectitud buena, es una cosa muy hermosa. ¿Por qué? Porque enseñas a ser honesto, a ser justo, que tengas esa convicción, a educar a tus hijos con honestidad, que no anden haciendo tranza, como decimos normalmente, verso 4. Y luego verso 8 dice, los diáconos, hablando de los diáconos, el otro era para los obispos, y este también es parecido, es lo mismo. Los diáconos así deben ser honestos, sin doblez, no daba mucho al vino, y no codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces, que está hablando que nosotros enseñemos la honestidad en el verso 4, que enseñemos la honestidad. ¿A quiénes? A nuestros hijos. Porque ¿quiénes son ellos? Los que nos rodean, son los que nos siguen. ¿Quién le va a agarrar su lugar? ¿Quién va a agarrar el lugar del hermano? ¿Quién va a agarrar mi lugar? ¿Quién va a agarrar el lugar del ¡Santo! Nuestros hijos tienen que agarrar el lugar. Uno de ellos va a agarrar el lugar, pero tenemos que enseñarlos a que sean honestos, a que usen la honestidad, hermano. Cuando la persona es honesta y justa, aleluya, va a salir todo bien. La honestidad delante de todo, con la palabra y con los demás, con tu semejante, con tu ser humano. Amén. Acabamos de leer 1 Corintios en el capítulo 9, verso 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Este es fíjese, ponle atención, 1 Corintios capítulo 9. Nos vamos a regresar nomás una página hacia atrás. Vamos a leer ahí 1 Corintios capítulo 7 y vienen los requisitos para que no ande de picaflor, paz de Cristo, más anda de para arriba y para abajo. No. Aquí dice los problemas del matrimonio, porque los discípulos estaban casados. ¿Qué dice en el verso 1 en cuanto a las cosas que me escribiste? Dale, Alberto. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ándele. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo. Hasta ahí, hermano. La mujer. Párale, en el verso 3 y 4, danos ahí una pasadita, hermano. Amén. Hablando aquí de lo sexual. Amén, hermano. Habla. La palabra nos habla directa, hermano, tanto Amén. al hombre como a la mujer. Amén. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. O sea que si el hombre tiene el deseo de tener relaciones con su mujer, la mujer no se debe de negar. ¿Por qué? ¿Por qué vienen los problemas en los matrimonios? Amén. Porque la mujer no quiere tener intimidad con el hombre. Porque se niega. ¿Y el hombre qué hace? Se le hace fácil Amén. ir a buscar lo que en la casa no le dan. Exactamente, hermano, correcto. Si estoy equivocado, me puede corregir. No, estamos en el mismo canal, hermano. Entonces, así mismo dice, y la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, derecho, sino el marido. También si la mujer desea tener intimidad con el esposo y el Amén. esposo no debe de negarse.
Amén, porque el cuerpo Porque del esposo le le pertenece a la pertenece esposa amén, y correcto. el cuerpo de la esposa le pertenece al varón. Por eso aquí más adelante nos dice que si acaso se van a poner a ayunar, bueno, pues pónganse de acuerdo. Pero qué tremendo. A ver Samudio, ese verso Amén. 3 y ese verso 4, compártelo, ábrelo, abre tu corazón para que aconsejemos bien a la audiencia. Bueno, hermano, y ya lo da bien clarito, lo dice el verso 2, dice, aleluya, cada uno tenga su propia mujer y cada uno cada una su propio marido. Verso Amén, 3, amén. el marido cumpla con la mujer, amén, y la mujer que cumpla con el hombre. ¿Para qué? Para que no haya esa tentación de la fornicación. No, pues ahí del entra adulterio. Satanás, hermano. Bueno, dice, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. ¿Qué quiere decir? Que tenga su media naranja, ahora sí su complemento, para que no ande deseando allá afuera, porque no está bien, porque las parejas deben de tener ese mutuo consentimiento el uno al otro, no negarse cuando uno tiene la necesidad del otro, porque esto es algo natural, que el cuerpo así es, Dios así lo hizo. Así lo hizo Dios, hermano. Así lo hizo, y realmente, como dice nuestro hermano, porque si hay una negación, pues la pareja contraria va a decir, no, pues voy a buscar lo que no me quieren dar en mi hogar, amén. En el verso 5 ahí remacha y nos aconseja y nos dice, no nos neguemos el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparnos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no nos tiente Satanás a causa de nuestra incontinencia. Mas esto les digo por vía de concepción, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. Fíjese, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, unos a la verdad de un modo y otros de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. A ver, fíjate qué tremendo está desde el verso 5 hasta el 7, Alberto. Compártenos ahí, hermano. Ven, aquí nos da claramente la explicación. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Ándele, O sea, que debe de haber un acuerdo, ¿sabes acuerdo, qué? hermano. Depende como usted trate o le diga a su mira viejita, o mira Amén. amor, o corazón, o gordita, o flaquita, como usted le diga de corazón. Quiero ayunar. Dígale, ¿sabes qué? Voy a ayunar 3 días o 2 Amén. días y no vamos a tener intimidad por este tiempo. ¿Cómo la ves? Pero si se pone 2 meses, hermano. No, ya tampoco hay que abusar. ya eso ya va por otro rumbo. Ya va por otro rumbo, Sí, ¿verdad? Claro. Y luego cuando empiezan las excusas, estoy cansada, me duele la cabeza. Y no, hermano, no le abra la puerta a Satanás. Satanás nomás está mirando cualquier rendija para meterse. Y luego, uno de los peores pecados, hermanos, de las caídas de la mayoría, es el adulterio y el dinero. Amén. A ver, Samudio, Sí. coméntanos algo sobre... Hay Vale. cosas, mire, hermano. Una de esas es, ahora sí, el amor al dinero, adulterio, vicio. Son Sí, tres hermano. grandes pecados que ahora sí que dominan al hombre, que dominan fuertemente en la humanidad, hermanos. Pero por eso dice la palabra del Señor que tengamos, ahora sí que no nos neguemos el uno al otro. Entonces la palabra también de Dios nos enseña que le dice al hombre, gózate con la mujer de tu juventud, con la mujer que Dios te dio todos los días de tu vida, dice que estás debajo de la tierra, amén. Sí, Verso 7, lo repito, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. Qué hermoso ahí. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, unos a la verdad de un modo y otros de otro. Amén. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pablo tenía ese don. La Biblia no nos enseña que tenía hijos. Yo no lo he encontrado. ¿Lo han encontrado ustedes? No. No. Tenía hermanas, sí. Y tenía sobrinos, sí, pero hermanas, sí. Entonces de ahí, qué tremendo. Ese don es un don de continencia. Y un sacerdote que no tiene el don de continencia, tarde que temprano va a caer. Sea el papa y sea quien sea, va a caer. ¿Por qué? Porque ese deseo es un volcán adentro de los humanos
que si no hay control y si no hay de qué manera desahogarse, va a meter las dos patas y los brazos y va a cometer un grave error. Alberto, por favor. Aleluya, amén. Por eso sigue ahí en el versículo perdón, 9, dice, pero si no tienen Amén. el don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Aleluya. Como usted lo había dicho Amén. anteriormente. Correcto, hermano. ¿Por qué muchos se han estado quemando? Por lo mismo. Por no tener, Ese don. no cumplir estos requisitos de haberse casado con una mujer, poder tener la satisfacción de su cuerpo con su mujer. Amén. Pero como no lo tiene, como Amén. tienen reglas de hombre, Por eso viene el fracaso, hermano. pues por eso está pasando lo que está pasando en la actualidad. Y luego piensa el Papa cuando apartan los sacerdotes que tirándose al piso, fíjese, los acuestan en el piso con las manos así abiertas y los pies, y luego los tapan con una sábana negra. Y luego ahí están prometiendo ellos que no van a tener relación sexual. Ese es el celibato, el voto del celibato. Ese es el vivo Satanás el que hace eso. Y como lo está haciendo el hombre, por eso hay tantas miles y miles y miles de demandas contra ese pecado miserable que han hecho mucho daño a la gente. Por eso ahí en el verso 9, pero si no tiene el don de continencia, cásese. ¿Por qué no obedecen ese texto, hermano? Que está más fácil, hermano Iván. Amén. ¿Por qué no lo obedecen? ¿Qué no es mejor obedecer la palabra que obedecer al hombre, como dijo Pedro? Juzguen ustedes. ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres o a los hombres antes que a Dios? A ver, Samudio, dale. Amén, claro que sí, eso es lo que dijo el apóstol. Pues aquí dice la palabra, hermano. O sea que ahora sí que porque Dios así nos creó, hermano. Dijo, al principio dijo, llenar la tierra y sojuzgarla, le dijo. O sea que nos multiplicamos, entonces es algo natural que Dios manda. Entonces, claro que a los hombres escogidos, como en este caso Pablo, los profetas, Jeremías, Pablo, muchos, bueno, los apóstoles tuvieron sus esposas y todo, pero hubo profetas que Dios les dio ese don. Claro, ¿Por qué? claro. Porque ellos fueron apartados para un servicio, para llevar la palabra de Dios, para llevar la profecía a los pueblos. Entonces él iba a hacerles todo. Por eso Amén. los crió, dice, eunucos espirituales. Amén, amén. Verso 10, hermano Alberto, por favor. Pero a los que están unidos en matrimonio. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ese texto está tremendo, lo voy a volver a repetir, porque el marido incrédulo, o sea, el marido que no es hermano, es santificado en la mujer, es limpiado con el testimonio de su esposa o de su mujer. La mujer incrédula, o sea, que no es hermana, es santificada o purificada por el marido. Pues de otra manera nuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Hermano Alberto, aquí dice que los niños son inmundos, aquí dice. Pero cuando la persona se convierte al cristianismo, su fe, la suya y la de su esposa, purifican, santifican a sus hijos menores de edad. Por eso aquí, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificada en el marido. Pues de otra manera, nuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Dele gracias a Dios que si usted se convirtió al evangelio, sus hijos pequeños, no se preocupe por ellos. Si acaso el Señor se le ocurre recogerlo, no se preocupe. ¿Por qué? Porque son limpios y santificados por la fe de sus padres. Y es muy importante que nosotros comprendamos ese detalle. ¿Alguien quiere añadir ahí algo? Y nos vamos a la última escritura. El libro de los Hechos, capítulo 1, verso 21.
Ábralo. Hechos, capítulo 1. Amén. Léalo, hermano. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ándele. Ahí está El número 12. El número 12. Y cayó la suerte. El lugar que dejó Judas Iscariote, ¿lo ocupó quién? Matías. Matías. Y cayó No la Pablo, suerte. no Pablo, hermano, para que no se vaya usted a confundir. Ahí tenían que estar los 12. Los 12 da una representación. Una representación por cada tribu. Cada tribu. Pero Pablo fue apóstol diferente, y ya lo hemos explicado. Fíjese, lo voy a volver aquí a repetir, hermano. Dice, y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Mire qué tremendo está ahí, Alberto. Apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles, 11 y Matías 12. A ver, Alberto, por favor. Aleluya. Amplíalo, hermano. Vemos aquí quién tomó el lugar de aquel hombre que pues le había fallado al Señor, ¿verdad? Por Amén. Causa de la codicia, por causa del dinero, quien vendió al Señor Jesucristo, y sabemos cómo terminó su carrera, su ministerio, ¿verdad? Pero viene y tenía que completarse los 12 discípulos, pastor. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque era una profecía, era algo que estaba escrito, tenía que haber 12 discípulos. Entonces estaba Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías, y pues haga de cuenta que echaron un volado. Amén. A ver quién. Pero no solamente fue un volado, sino fue la decisión del Señor Jesucristo, que ya tenía apartado a Matías para que él ocupara ese lugar de Judas. Fíjese, ahí se completaron los 12. Sí. Entonces estamos equivocados en ¿cómo decir? En meter. Bueno, nosotros no metimos a Pablo. No, porque aquí pudiera la Escritura haber dicho, y Pablo, siendo escogido como el 12º apóstol. Amén. Bueno, ya sería diferente. Pero no está lo relata, separado. está separado. Y qué tremendo trabajo, fíjese, de cada uno. Por eso mismo Pablo dice que cada quien debemos de cumplir nuestro llamamiento, nuestro ministerio. El ministerio de Pablo, aunque fue muy, muy tosco y muy rudo, ay Dios mío, y fue un hombre que Dios lo preparó para darnos sinceramente un ejemplazo bárbaro, y él se pone como ejemplo en 1 Corintios capítulo 11 verso 1, dice así: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quién se puede poner el zapato? A ver, Alberto. No, es algo. Y se pone a Cristo y luego se separa, así como yo de Cristo. A ver, dale. Es un molde muy, muy difícil, hermano. No creo que alguien quiera decir, no, yo quizás me pongo ese molde, me pongo ese zapato. Yo no creo que haya un hombre que tenga esas virtudes, esas capacidades como las tuvo el apóstol Pablo. Tremendo, hermano. A ver, Samudio, dale. Sí, no, hermano, aquí ahora. Dale, hermano. Ahora sí que fue el apóstol Pablo fue, ahora sí que escogido por el Señor. Muy aparte, como lo dijo él antes, dice: tengo otro rebaño. Amén.
tenía sus 12, aquí tiene sus 12. Aquí lo estamos verificando, que es verídico, que en lugar de Judas, ahora que se fue Judas, pero tenían que poner el otro. ¿Y qué dice? Y cayó la bendición sobre Matías. Amén. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Pero aquí ya se cumplió esta parte de las 12 tribus. Pero dice el Señor, tengo otro pueblo, tengo otro rebaño. Y él se estaba refiriendo a los gentiles. Y por eso el Señor usó grandemente al apóstol Pablo de esa manera. ¿Para qué? Para traernos este evangelio, para traernos estas buenas nuevas. Para traernos que dice el Señor, lo que leímos hace rato, ya no es, y si por fe ya no es por obras, y la gracia entonces ya no es por las obras. Entonces dice que nadie es salvo por las obras, entonces dice es por fe, y es por lo que el Señor trajo por la gracia. Y aquí Pablo lo explicaba, lo que leímos hace rato. Entonces vemos que el Señor ahora sí que trajo a Pablo para traernos ese pacto hermoso, ese pacto de usted y yo ahí, mire, no éramos dignos, pero el Señor nos hizo dignos. No teníamos esa oportunidad, pero por medio de este evangelio, por medio de estas epístolas que el apóstol Pablo trajo, fuimos añadidos, pudimos ser al reino del Señor. Amén. Por eso Pablo, cuando entra bien duro con la escritura, hablándole a los gentiles, ahí en Gálatas, en el capítulo 3, verso 1, fíjese cómo habla tosco, y él mismo lo dice tosco, y dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes: ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vayas a acabar por la carne, por los deseos de la carne. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que nos suministra el Espíritu y hace maravillas entre nosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando usa la palabra insensatos, hermano Alberto, fíjese qué hachazo les da ahí. Entró con todo, pues con razón lo aborrecían. A ver, dale ahí, Alberto. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los, los desvió para que no obedezcan a la verdad? Dale. Amén. Es tremendo ministerio, hermano. Les habla fuerte, sí, les habla duro, pero les está hablando a un pueblo que ya conocía del Señor. Un pueblo que caminaba con el Señor, mas sin embargo vino el espíritu de engaño. Por eso la palabra de Dios nos dice y nos advierte que en los tiempos postreros vendrán burladores, engañadores, hermano. Amén. Que ya están dentro de las iglesias, que la palabra la desvían, la tuercen. ¿Para qué? Para muchas veces para que el pueblo peque, para que el pueblo que el pueblo caiga en desgracia. Amén, por eso hermano. el apóstol Pablo nos advierte de ese tipo de enseñadores, de engañadores. Por eso aquí les habla y les dice: oh Gálatas insensatos, como diciendo torpes, necios, tontos, fatuos. Aleluya. ¿Quién los ha fascinado, engañado? O sea, ¿quién les ha traído otro evangelio? Sí, ¿quién los cambió de carisma de Cristo? Amén. Hermano, y este hombre era tan tremendo en su carácter que Dios le dio, porque ese carácter se lo dio Dios. Ahí en Gálatas, en el capítulo 2, verso 11, se atrevió a reprender al líder de los apóstoles. ¿Qué dice allí? En Gálatas capítulo 2, verso 11, Alberto, por favor. Gálatas capítulo 2, verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistía cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. Aleluya. Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hasta ahí, hermano. Saqué esta escritura por esto, porque mire, Pedro, ahí que ganó con haber comido con Jesús.
haberlo abrazado muy seguramente. Andando con él los 3 años y medio que tuvo Jesús en el ministerio de la tierra. A ver qué. Aquí estaba actuando hipócritamente. El líder. Y un hombre, Pablo, que no comió con Jesús, que no lo abrazó, que no participó con él en nada, viene y les pone una pero buena. A ver, Samudio, se lo repito el 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, lo reprendí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que vinieran algunos de los de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía, se retractaba y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, fíjese, por la debilidad de uno, se contaminó el otro. Fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil, aleluya, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Samudio, por favor. Amén. Dale ahí, hermano Samudio. Este tema está muy tremendo, porque el apóstol Pablo, realmente, el apóstol Pedro dice, fue el que se levantó en Hechos 2:38. Dice, lleno del Espíritu Santo, se levantó. Pero aquí esto ya había pasado y vemos que hubo un tiempo ahí en esta parte, Pedro como ser humano flaqueó, porque quiere decir que se hacía como ahora en la actualidad, o nos hacemos como católicos o nos hacemos como cristianos. Voy a una fiesta de católicos y me hago católico. Yo me voy con el que me ayude. Me hago cristiano. Entonces, no, tenemos que tener una sola camino, un solo mirar. Amén, al Señor Jesucristo debemos de mirar, amén. Así terminamos este programa, La Hora de Impacto, y le agradecemos que nos apoyen en nombre del Señor, no a nosotros, a la palabra. Usted hágase a todo lo que es la palabra. Usted hable conforme a la palabra, aprenda a hablar lo que la Biblia dice, no lo que el hombre dice. Porque el que confía en el hombre va a traer juicio y condenación para su vida. La Hora de Impacto se complace en presentar la palabra de Dios, viva y eficaz, la palabra derechita, sin darle vueltas. Lo invitamos, si puede, haga el esfuerzo, lo invitamos ahí en el 2012 Avenida Jay, en Lobo, Texas. Empezamos los servicios a la 1. Y en el 1401, en la calle Houston, en Levelland, Texas, se encuentra Templo Emanuel número 2. Ahí se encuentra nuestro hermano Ricardo Treviño. También empiezan los servicios a la 1. Dios lo bendiga y hasta la próxima, si es que Dios nos presta la vida para el próximo sábado. Dios lo bendiga. Aleluya. Estás escuchando el